Hoy voy a hablaros de mi antepasado Benavides, que era un David Vengador, era un hijo de la casa del rey David, que asumió el nombre de Benavides para camuflarse dentro del Imperio Romano aquí en Iberia, en Mallorca y en Jerez. Sus propiedades eran bastante amplias. En Mallorca tenía un 75% del terreno a su nombre, era suyo. Y en Jerez tenía propiedades de Tartesos, de Tarsis, tenía propiedades que iban desde el Tempul hasta el aeropuerto. Jerez era puerto de mar. Los barcos llegaban hasta San Telmo. Entonces se llamaba Asta Regia, el asta del rey. Y realmente era el bastión de los tartesios. Era donde estaba ubicado el rey. El rey Tarteso era puesto por Benavides, porque también la casa del rey David tenía contacto con Tarsis desde el 1000 antes de nuestra era. Y allí se daban comercio con Israel cada 3 años las naves, con tiempos de Salomón, en el 900 y 1000 antes de nuestra era. Y allí se daban el comercio de pavos reales, monos, oro y plata. Pues bien, Benavides era un hombre que salió de Haifa, era arriero, pero como ocultaba su labor de rey con las provisiones que enviaba a Masada cada cierto tiempo, para dar noticia de todo lo que hacía el Imperio Romano a través del puerto, él podía conocerlo. Y al tiempo era jurisconsultus del César. Era el que asesoraba en la ley a los césares, y de él salió la Pax Romana hacia el Imperio Romano. Pues bien, Benavides, un hombre muy culto y muy sabio, como todos los de mi sangre, era un hombre bastante curtido por la experiencia. Era un hombre que había sufrido mucho y vino a Mallorca y se encontró con que estaban aquí los honderos enviados por David desde el 1000 antes de nuestra era, que estaban explorando el terreno para poder ubicar al rey en caso de evasión. Y exploraron y se instalaron en Mallorca, pero los romanos lucharon contra ellos, eran los primeros habitantes de la isla, y los romanos lucharon contra ellos, y entonces Benavides me dio para que, siendo jurisconsulto, sabiendo que eran también judíos y sabiendo que tenía que protegerlos, los dispersó por Iberia y por otros sitios del mundo. Los envió y hizo tratos con los romanos para que no los matasen y los enviasen a otro sitio. Y ahí el recuerdo en Jerez de la calle Honda, que está al este, igual que aquí en Palma, la calle Foners, que está al este de Palma. Entonces, Benavides hizo grandes esfuerzos, consiguió como jurisconsultus esas propiedades que ya os digo, y además como rey, como hijo del rey, tenía toda la legitimidad para tenerlas. Y él vivía al lado de la sinagoga. La sinagoga estaba donde está hoy la Catedral de Mallorca. Y él vivía en la casa que está justo al lado del obispado. El obispado, ahí vivía el rabino, el gran rabino. Y la sinagoga estaba en la catedral, el rabino estaba después y después estaba él. En la casa que está justo al lado del obispado, entre el obispado y el Colegio de Arquitectos de Palma, en el Parc de la Mar.
Bueno, además allí hay un recuerdo de un ángel que recuerda que la casa de David es el ángel del Señor. Entonces es un poco, no es muy ilustrativo, la idolatría no es recomendable. Sin embargo, en el templo sí había figuritas de ángeles. Y bueno, el ángel como elemento recordatorio de que la casa de David es el ángel del Señor. Entonces, él vivía en esa casa y su casa llegaba desde su territorio aquí en Palma me refiero, no en Mallorca. En Palma era el castillo de Belver, que no era castillo todavía, que era una atalaya, desde donde él recibía notificaciones de los ejércitos que se iban acercando por el mar o por tierra por el norte de la ciudad. Y además él tenía extensión desde la catedral, desde ahí, como os digo, desde donde estaba su casa hasta la roca donde yo me instalaba en Calagamba, al lado de Calagamba, cerca de la playa de Palma, que no en vano se llama playa de Palma, porque en la Palma toda esa zona era privada y entonces no era playa de Palma, era playa de Benavides. La playa Camper Antoni, Portixol, Campastilla, todo eso era de Benavides, mi antepasado. Y él tenía propiedades en Jerez, como os digo, desde el Tempul al aeropuerto. Y también la propiedad que llega hasta La Roca está pegada al aeropuerto de Palma, a Son San Juan, y era bastante grande. Y en Jerez también era bastante grande. Y se tomaba a Mallorca, que era como se conocía la isla por los romanos, que se conocía también como la isla de La Palma, porque tenía forma de palma de mano. Y Benavides tenía todo el conocimiento cartográfico, ya desde Haifa, que luego sirvió para Colón para descubrir las Américas, porque él tenía conocimiento cartográfico como hijo del rey que era, y miembro más importante del Sanedrín, que era también, como se conoció en el Nuevo Testamento, cuando Pedro fue a hablar con él. El apóstol habló con el miembro muy importante del Sanedrín, se refería a mi familiar, que era el miembro más importante del Sanedrín. Y bueno, y allí él ponía y quitaba a reyes. Herodes lo pusieron ellos, mis antepasados, y no era el rey auténtico, sino que era como rey de Israel, rey puesto por los romanos para conseguir que las propiedades israelíes estuviesen bajo control romano. Entonces se intentó el Sanedrín apaciguar la cosa para que fuesen los reyes más cómodos para Israel y menos dolorosos para Israel, puestos por el Imperio Romano. Y sin embargo respetaban la realeza de mi familia como los máximos exponentes de la legitimidad de la corona. Y bueno, y desde allí, desde Haifa, se dirigía todo Israel, todo Masada, como ya os digo, se dirigía de allí. Y luego desde Palma, se entendía que la isla de Palma, Mallorca, y la que tiene forma de palma de mano Mallorca, era la palma que sostenía el bastión del rey, que era Jerez de la Frontera, Jerez, asta regia, conocida también como asta regia, bandera de rey, asta de rey. Y entonces, desde Palma, había tráfico marítimo con Tarsis, con Jerez, con asta regia. Desde el mismo Palma, de donde estaba ubicado Benavides. Al lado, en el Palacio de la Almudaina, había puerto marítimo, donde él ponía reyes y quitaba reyes, como era de costumbre, y todo el Islam no existía. El Islam no existía, sí existían los ismaelitas.
En tiempo de David, los ismaelitas estaban bajo las órdenes del rey. Y los ismaelitas obedecían, respetaban y amaban al rey David y a sus descendientes. Que luego Mahoma rompió esa cadena, rompió ese pacto de sangre. Y hizo que los musulmanes se hiciesen esclavos del Islam y no sirviesen más al rey David o a sus descendientes. Con lo cual se perdió la paz entre judíos y ismaelitas. Los ismaelitas respetaban mucho a Benavides. Él también los llevaba, los traía. Y él, en tiempos de los visigodos, el descendiente de él, el que estaba aquí en Mallorca, fue el que organizó la invasión de los ismaelitas a Mallorca. Y también fue el que organizó la batalla de entrada de todos los ismaelitas en Andalucía, en Al-Ándalus, que luego explicaré qué significa, en la batalla del Guadalete, al lado de Astaregia, al lado de Jerez, al lado de su propiedad del aeropuerto, por detrás del aeropuerto, en Asta Regia, al norte de Jerez. Allí se organizó la batalla del Guadalete en el 711 y entraron todos los ismaelitas a Al-Ándalus, a conquistar Al-Ándalus. Que Al-Ándalus significaba que los ismaelitas vinieron por orden de Benavides aquí a Al-Ándalus, a España, y seguían las órdenes de Benavides, del Benavides de la época, porque también él era el que tenía digamos, la corona de David. Y también Al-Ándalus, como os digo, viene de Al, es el calificativo del Eterno, del Creador. Andalus viene de Vándalus. Vándalus, vándalo, la palabra vándalo viene de allí, y Vándalus viene de Ben-da-Luz. Ben es hijo de, en hebreo, da esto, se refiere a este hijo, es luz, almendro. Porque el emblema de la casa de David era la menorá, la lámpara de David, como dice Salmos. Lámpara de David, la menorá. Era la lámpara de David y todos los ismaelitas seguían a la casa de David. Y por eso le pusieron el territorio, el nombre de la casa de David. Porque todos seguían con total lealtad. Mataban por el rey, cortaban cabezas por el rey y hacían todo lo que el rey les pedía. O todo lo que le convenía al rey lo hacía, y lo que no le convenía lo quitaban de en medio. Y él puso a Shlomo Gabirol en Córdoba, puso a sabios aleví, a otros sabios judíos en Al-Ándalus, en la mezquita, y él puso a algunos sabios para que respetasen el judaísmo en medio de los que seguían a Mahoma, que no eran fieles a Al-Ándalus, no eran fieles al Eterno como sí lo habían sido sus antepasados. Pero sí, hay que decir que los ismaelitas fueron traicionados por Mahoma, porque Mahoma no quería la vida de los ismaelitas, quería que muriesen, por eso les prohibió el alcohol, para que no matasen los virus con el alcohol y no se protegiesen con el alcohol. Les quitaban los clítoris a las niñas para que no fuesen femeninas, para que no fuesen respetuosas de la Torá, y entonces hacían todo tipo de vejaciones para que no fuesen respetuosos como los antiguos ismaelitas y fuesen y alcanzasen sus raíces, como se merece Ismael. Y bueno, ya podéis ver que todo el plantel de la historia está gobernado por mi familia. Los nombres de las calles de Jerez son todos proféticos. San Benito, del San Benito judío, el polígono San Benito, allí en terreno de Benavides. Pinot, Torres, las Torres,
la coronación del rey, donde yo vivía mi abuelo, la Sagrada Familia, donde también hemos vivido, donde vivió mi abuelo, Eduardo del Ángel, de la Casa de David, y los sauces de Monte Alto, los sauces de Babilonia y los sauces de Monte Alto, donde también he vivido y donde vivía. Toda esa zona pertenecía a Benavides. Bueno, con todo esto ya tenéis suficiente para estudiar y para daros cuenta, y hay registros en los registros musulmanes que saben que esto es verídico. También hay registros judíos. El profesor Kramer en Israel os puede hablar de ello. Y bueno, esta es la historia auténtica y genuina de Occidente, contada por un hijo de Benavides, Menhuat Abu David Ben Gadón, por un auténtico hijo de David Ben Gadón, por Francisco Javier González Sánchez, Covalencia Legal, nombre adoptado después de las persecuciones. Y bueno, espero que os haya satisfecho el conocimiento de historia que he vertido sobre vosotros. Que Jesús os bendiga y os guarde, alce vuestro rostro, haga resplandecer su rostro sobre vosotros, tenga de vosotros misericordia y ponga en vosotros paz.